hablar de la paternidad de San José, que es un tema muy poco tratado, que con su maestría habitual, la que despliega en su libro Teología de San José, el padre Dominico Bonifacio Llamera expone muy pedagógicamente. Yo voy a seguir al principio sus líneas directrices fundamentales y después voy a acudir a algunas citas que me parecen interesantes, bonitas, provechosas. De ordinario, cuando se quiere significar la gloria del bendito patriarca y su dignidad eximia sobre todos los santos, se habla más de su esponsalidad, de lo que hablamos en la anterior conferencia, o sea, de su condición de esposo de la Virgen María, más que de, entre comillas, padre de Jesús. Y realmente los autores antiguos profundizan poco en este aspecto de la personalidad y de lo que podríamos llamar el misterio de San José. Pero en realidad constituye, juntamente con su matrimonio con la Inmaculada Madre de Dios, el fundamento de su dignidad altísima. Y digo juntamente porque no es segregable del otro fundamento, sino que depende de él. San José es padre de Jesús, ya veremos en qué modo, dependiendo esta condición de su identidad de esposo de la Virgen María. Y por eso vamos a desarrollar nuestra exposición en 3 puntos, repito, además de seguir a otros autores. A todos traté, o a muchos de ellos, de citarlos el primer día en la conferencia introductoria, pero hoy voy a basarme más, iba a decir casi únicamente, principalmente, en el padre Llamera. En uno de estos días pasados me equivoqué, le llamé Marceliano Llamera. Marceliano, que también es un gran teólogo, era su hermano y es el que prologa el libro de Bonifacio Llamera. Son los 2 dominicos. Pues bien, 3 puntos principales. Primero, ya que hablamos de la paternidad de San José, como nos gusta caminar por unos carriles, al menos elementalmente escolásticos, o sea, sistemáticos, organizados, vamos a explicar palabra por palabra y vamos desde el principio a esclarecer la significación del concepto. Bien, por tanto, hablaremos primero de lo que es paternidad. Segundo, veremos las diversas clases de paternidad que pueden existir y cuáles de ellas se atribuyen propia y cuáles impropiamente a San José. Y en tercer lugar, vamos a profundizar en la paternidad que le es propia a José respecto del Hijo de Dios. La paternidad se funda en la generación. De la generación proceden 3 voces, dice Santo Tomás de Aquino: paternidad, maternidad y filiación. El que es engendrado, el viviente, permanece unido con aquel que le ha generado. No vamos a perdernos un poco en cuestiones filosóficas, antropológicas en este sentido. Diremos solamente que según los diversos grados de semejanza entre el engendrado y el progenitor, o sea, el generador y el generado, digámoslo fácilmente, entre el padre y el hijo, se distinguen estas clases de paternidad. Paternidad divina, paternidad natural y paternidad adoptiva. En puridad, propiamente hablando, no existe más que una paternidad, que es el analogatum princeps, de las que todas las demás no solo toman nombre, sino que toman el ser. La única paternidad es la paternidad de Dios nuestro Señor. A Él conviene con absoluta propiedad el nombre de Padre. Si tomamos en sentido esencial, este nombre expresa una relación adextra, hacia afuera, y se atribuye a las 3 divinas personas,
pero en sentido personal, este nombre de Padre no significa una relación de razón, sino una relación real, ad intra, y por tanto solo se atribuye a la primera persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, paternidad se aplica plenamente a la de Dios respecto al Verbo, porque solo Dios respecto de su Hijo, engendrado, no creado, consustancial al Padre, ese Hijo que es por eso mismo Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, solo Dios es Padre de su Hijo. Y solo el Verbo puede llamarse Hijo de Dios Padre según la eterna generación. ¿Por qué enseña el doctor Angélico? Porque el ser pleno de paternidad y filiación se encuentran en Dios Padre e Hijo, porque ambos poseen la misma naturaleza y gloria. Esto dice en la cuestión 33 de la primera parte de la Suma Teológica. Y entonces, en esta paternidad del Padre Celestial respecto de su Verbo, que expresa, es volcarse todo él hacia afuera en lo que llamamos en griego el logos, en latín el verbo, en español la palabra, y cada vez va siendo menos intenso el sentido, es más intenso el sentido de logos, pues aquí se encuentran en grado perfectísimo las dos propiedades de la generación. La dualidad de supuesto, el Padre y el Hijo son dos personas realmente distintas, y la unidad específica numérica de naturaleza. El Padre y el Hijo son una esencia, y esto es en virtud de la misma generación. Esto no puede decirse del Espíritu Santo, pues su naturaleza es semejante a la del Padre, pero no es debida a la generación, sino a otras causas. Por eso al Espíritu Santo no le podemos llamar Hijo. Bien, por tanto, no hay más paternidad que la de Dios. Nadie ha sido padre desde toda la eternidad. Nadie ha sido padre de manera que su Hijo tenga su misma sustancia, o sea, el absoluta, el completa, el totalmente padre es Dios. Todas las demás criaturas participan, quienes son padres, de esa paternidad. Se hable de una paternidad natural o de una paternidad espiritual, adoptiva, etc. ¿Qué es paternidad natural? Se llama padre natural al que da la vida material humana. Esta paternidad es la propia de los hombres. Consiste en la acción por la que el hombre da vida a otro hombre engendrándolo, y vienen a tener los dos su misma naturaleza específica. Por eso el nombre de padre se aplica al padre natural. Podemos distinguir en esta paternidad humana dos vínculos, el vínculo físico y el vínculo moral. El vínculo físico, naturalmente, se basa en la procreación carnal, porque el padre engendra la materia viva, que es parte de su propio ser, para que se forme el cuerpo del Hijo. Y se establece, por tanto, para siempre un vínculo carnal, porque físicamente ese hijo viene de su padre y tiene la misma sangre del padre. En segundo lugar está el vínculo moral, que viene del natural. O sea, es un afecto espiritual, es un lazo emocional, psicológico, que constituye una realidad muy grande e ineludible en la paternidad humana. Y implica, por tanto, deberes y derechos reales entre el Padre y el Hijo. En tercer lugar, después de la paternidad divina y la paternidad natural, está la paternidad que se llama adoptiva o adquirida. ¿Por qué? Porque es analógica a las dos precedentes. Conviene con la paternidad natural solo en los efectos, porque el ser vivo en esta paternidad adoptiva no engendra por comunicación de sustancia, sino analógicamente. Hablamos de un orden espiritual, de un orden de amor. Y así hablamos, por ejemplo, en la adopción humana. Una persona es recibida como hijo
Y hablamos en el orden sobrenatural de la adopción divina que hace que nos podamos llamar hijos de Dios, porque en verdad lo somos, por cierta generación espiritual. Dice Santo Tomás, Dios es Padre de algunos por la semejanza de la gracia, y estos se llaman también hijos adoptivos, porque se ordenan a la herencia de la gloria eterna por el don de la gracia que han recibido. Es interesante notar la palabra de Santo Tomás. Dios es Padre de algunos. Se suele repetir con mucha alegría, que a veces puede sonar incluso a cierta frivolidad según el contexto en que se pronuncia la expresión. No creo que conlleve nunca a menor intencionalidad de heterodoxia, pero se suele repetir que todos somos hijos de Dios. Esto sencillamente no es cierto, porque Dios no tiene más que un hijo, lo acabamos de ver, es su verbo. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios por adopción? No de mentirijillas, no a nivel solamente jurídico, porque solemos pensar en nuestra filiación adoptiva de Dios comparándola con la filiación adoptiva humana, y es otra cosa. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son hijos adoptivos, o sea, los que han sido hechos hijos en el único hijo. ¿Cuándo yo soy hijo con minúscula? En el hijo con mayúscula, cuando el sarmiento de mi alma ha sido injertado en la vid de la vida divina para recibir la savia del corazón de Jesús, de la persona divina de Jesús. Entonces yo soy hijo en el Hijo. De manera que en este sentido no es que serían hijos de Dios solo los bautizados, sino ni aún todos los bautizados. En puridad solo son hijos adoptivos de Dios los que viven en gracia de Dios, los que no han roto esa filiación por el pecado y se han separado de la vida. Ahora bien, sensulato, en sentido amplio, todos somos hijos de Dios en cuanto criaturas de Dios. Y en cuanto que todos somos amados por Dios, no de la misma manera ni al mismo nivel, esto es otro error teológico, pero todos somos amados por Él porque a todos nos tiene preparada con infinita ilusión la herencia de su gloria eterna y por tanto todos estamos llamados a vivir en la casa paterna. Pues bien, estas son las tres paternidades. Y vamos a ver entonces ahora cuál es, según estas tres paternidades principales, dejando a salvo claro la primera, que es propia y exclusiva de Dios, cuál sería la paternidad de San José respecto del Hijo de Dios. Vamos a verlo primero brevemente, puesto que no hay abundancia de datos, en las Sagradas Escrituras, que afirman expresamente, sin el menor recorte ni rebozo, la paternidad de San José. Las afirmaciones son paladinas, porque en el Evangelio se llama a San José Padre de Jesús sin el menor ambaje, lo mismo que se llama a María Madre de Jesús. Capítulo 2 de San Lucas, evangelista mariano y también algo josefino, porque el primer evangelista josefino es San Mateo. Pero al hablar de María, naturalmente Lucas tiene que hacer entrar en escena al glorioso patriarca. Y vamos a ver capítulo 2 de San Lucas. Cuando habla de la presentación de Jesús en el templo, dice, versículo 27, al entrar los padres con el niño Jesús, podía haber dicho, al entrar María y José, o al entrar su madre con José. Un poco más adelante, versículo 33. Siguiendo a la profecía de Simeón, añade Lucas, su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían del niño. Todavía más explícito. No dice ya sus padres, sino su padre y su madre. Más adelante, versículos 41-43. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Y cuando ya era de 12 años el niño, al subir sus padres según el rito festivo, al volverse acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echaran de ver. No contento con todo esto, aún al final del capítulo 2, en el versículo 48, está Lucas haciendo hablar a la misma Santísima Virgen,
que disgustada, desolada, después de 3 días de búsqueda del niño, le dice: ¿por qué has hecho esto con nosotros, hijo? Mira que tu padre y yo, apenados, te andábamos buscando. Tu padre y yo. A veces que he hablado, como lo haremos hoy, un poco después, si Dios quiere, de esos títulos que siempre me han resultado muy antipáticos, que se dan a San José para recordar una vez y otra que fue padre virginal de Jesús, algo que ya sabemos. He dicho, imaginémonos a la Virgen Santísima entrando en el templo y diciendo al niño de 12 años: ¿por qué has hecho esto? Mira que tu padre putativo y yo te buscábamos angustiados. Mira, hijo, que tu padre nutricio, que tu padre legal, que tu padre jurídico, que tu padre según piensa la gente. Claro, esto hubiera sido ridículo. A la Virgen Santísima no se le hubiera ocurrido, sino que sin el menor recorte, María, sabiendo más que nadie que José no era en absoluto el padre biológico de Jesús, dice: mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados, porque tampoco se ponen recortes a un padre adoptivo, un padre legal, que es mucho menos padre de cualquier hijo que lo fue José del niño Jesús, sino que el niño que ha sido adoptado, aún sabiendo que no es hijo de sangre, habla de mi papá y mi mamá. Bien, por tanto, Jesús es considerado hijo de José, como dice un poco después Lucas 3:23. Jesús al empezar tenía unos 30 años y era, según se creía, ut putabatur, según se pensaba, hijo de José. O sea que esta era la opinión de sus paisanos. Un poco más tarde, Lucas 4:22. Todos se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, diciendo: ¿no es este el hijo de José? Escuchemos a otros evangelistas. Marcos 6:3. ¿No es acaso el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Incluso Juan 6:42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Los testimonios del Evangelio no pueden ser más palmarios, inconcusos. José, padre de Jesús, y además se sabe que está llamado a ejercer esa autoridad patriarcal, por eso le llamamos el bendito patriarca. Cuando el ángel le anuncia su misión, Mateo 1:21, le dice: ella dará a luz un hijo a quien tú pondrás por nombre Jesús, con tu autoridad paterna, porque el que impone el nombre es el Padre. Segunda aparición angélica, Mateo 2:13-14. He aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, con tu autoridad paterna. Mateo 2:19-21. Nueva aparición del ángel. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Bien. Y por fin Lucas, en el capítulo 2, versículo 21, después de narrar la pérdida y hallazgo del niño en el templo, dice: bajó con ellos a Nazaret, et erat subditus illis, les estaba sujeto el niño Jesús a José como a su padre y a María como a su madre. Estos son los testimonios de la Escritura respecto a la paternidad de San José. Sin embargo, como sabemos bien que todo esto hay que conectarlo con el episodio también lucano de la Anunciación, resulta un poco complicado encajar las piezas desde el momento en que el ángel ha dicho a María que va a ser madre por obra del Espíritu Santo. Cuando ella le ha preguntado: ¿cómo do fietistus poniam virum non cognosco? ¿Cómo va a ser esto que me dices, que voy a quedar grávida de Dios, si yo no conozco varón? No conozco en el sentido de que no pienso conocerlo tampoco. Y entonces el ángel le aclara: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, o sea, serás madre virginalmente. José, que había decidido repudiarla en secreto, vuelve a admitirla por indicación del ángel. No se había retirado tanto, ya lo hemos dicho otras veces, por dudas sobre la pureza deslumbrante de María, sino por sorpresa ante algo que le sobrepasa y un misterio que no puede comprender.
Y entonces se lleva a María a su casa y comienzan pues una convivencia castísima. Bien, y entonces luego se empieza a decir una y otra vez por parte de los evangelistas que José es el padre de Jesús, el padre de Jesús, el padre de Jesús. Bien, ya lo hemos dicho, no hacían falta recortes pundonorosos ni timoratos, porque sabemos en qué modo es padre de Jesús. Pero, sin embargo, esto no ha impedido que surjan con relativa frecuencia teorías peregrinas sobre esta paternidad de José. Y estas teorías han dado lugar a sentencias a veces tan solemnes como falsas e incluso ridículas. No nos referimos tanto a esas herejías groseras de inicios de la Iglesia. Por ejemplo, al declinar el siglo I, ya encontramos al hereje Cerinto enseñando que Jesús fue concebido por la intervención de José según la vía ordinaria. Y en la siguiente centuria, en el siglo II, los herejes ebionitas defienden la misma opinión y después la renuevan en el siglo XVI los anabaptistas y ya llegando a nuestros días todos los racionalistas y modernistas, porque estos saben más que el Espíritu Santo y por tanto privan de todo lo sobrenatural a la Sagrada Escritura y hacen a Jesús un hombre como nosotros. El modernismo, por eso, es síntesis y compendio de todas las herejías y es como una hidra de 7 cabezas que cortando una vuelven a surgir otras. Todo esto lo desenmascaró, como sabemos bien, San Pío X en su encíclica magistral e incomparable y tan actual hoy, Pascendi Dominici Gregis. Bien, esa herejía, como digo, de los primeros siglos, resucitada hoy como todas por el modernismo, pues es tan grosera que casi da un poco de risa. Pero después ha habido herejías como más sutiles, que no han podido ser calificadas de herejías, sino de, como he dicho antes, doctrinas y teorías y tesis peregrinas, un poco personalistas, queriendo salvar la paternidad virginal de San José y la virginidad de María de una manera tan especiosa, tan caída por los pelos, que también chirría un poco. Por ejemplo, ha habido un gran defensor, pero de un maximalismo exacerbado, de los privilegios de San José. El valenciano padre Corbató, hablamos ya del siglo XX, primerísimos años del siglo XX. Solamente los títulos de sus libros, pues ya nos dicen que es muy exagerado, porque uno se titula El Inmaculado San José, publicado en Valencia en 1907. Y este tiene 2 suplementos. La vindicación josefina, o sea, la reivindicación de la figura de San José, y otro es de la Inmaculada Concepción de San José. Un poco después, en 1910, publica de la paternidad de San José. Y el primero de ellos, el Inmaculado San José, en el mismo año de ser publicado, fue puesto en el índice de libros prohibidos. ¿Qué defendía este padre Corbató? Pues una cosa, como digo, tan peregrina como la paternidad física sobrenatural de San José. O sea, la concepción de Cristo, según este padre, se habría verificado tomando el Espíritu Santo, el germen de San José, santificándolo y uniéndolo milagrosamente al de María. De manera que habría unido el Espíritu Santo, dice este padre, 2 gérmenes inmaculados. Y al unirse estos gérmenes y quedar concebido el cuerpo de Jesús en el útero virginal de María e infundirse a ese cuerpo un alma racional, y al unirse el verbo hipostáticamente con esta alma y este cuerpo, todo en un solo instante, ahí tendríamos el misterio de la encarnación. Y lo explica este padre en ese libro que hemos dicho, ese suplemento, La Vindicación Josefina. El Espíritu Santo tomó, dice él, no un semen, sino el purísimo e inmaculado germen de San José.
y por su exclusiva acción, infinitamente eficaz, lo unió repentinamente con el inmaculado germen de la Virgen en las purísimas entrañas de ella. Y sigue diciendo, por si está poco retorcido el argumento, que la obra material del Espíritu Santo no consistió en suplir la virtud natural propia de los dos gérmenes inmaculados, que quedó intacta, sino en suprimir los preámbulos y el tiempo que para el ejercicio de dicha virtud requiere la naturaleza. Pretende salvarlo un poco, como digo, este especioso y alambicado argumento, el padre Corbató, diciendo que San José no es concausa eficiente con María de la generación de Cristo, pues no puede ser José quien haga divinamente la unión de las dos partículas germinativas, sino que es un agente divino quien divinamente obra, produciendo y consumando aquella purísima unión. Pero eso sí, San José ha de ser tenido, dice este autor, como padre real cuasi material, no físico ni natural, así como el purísimo germen josefino no puede ser llamado propiamente causa física, porque la causa fue Dios. En fin, es, como vemos, un argumento absolutamente insostenible. Otro autor de la misma época, un poquito más tarde, hablamos de su libro La Paternità di San Giuseppe, del año 1928, es el profesor Petrone. Y este defiende una teoría que dice que no tiene nada que ver con la del padre Corbató, que ya había sido puesto en el índice, pero que si bien la miramos es prácticamente coincidente. Habla de una paternidad natural incompleta de José. O sea, Jesús no habría sido concebido como los demás hombres, naturalmente, pero sí habría sido concebido ex semine Joseph, del germen suministrado por San José. De modo que el santo cooperaría a la misteriosa concepción de Jesús como causa instrumental. Este hombre apoya su teoría en esta afirmación. No cabe paternidad verdadera sin algún elemento natural y por tanto establece un doble género de paternidad natural. La paternidad incompleta y la paternidad completa. Y entonces concluye que para San José se debe admitir una paternidad natural incompleta. Y la paternidad de San José, termina diciendo, no estuvo ausente en la concepción de Cristo, sino que intervino en ella cooperando con el Espíritu Santo. Es, como digo, tan alambicada toda la argumentación, si cabe del profesor Petrone, todavía más laberíntica que la del padre Corbató, que no vamos a detenernos más en ella. Hablemos de otro error al referirse a la paternidad de San José. Y es que sería una paternidad real y verdadera en el sentido pleno de la palabra. Aquí ha habido también otros autores, por ejemplo, Monseñor Gabriel Breynat, también todos de la misma época, primera mitad, el primer tercio más bien del siglo XX, y también defienden de una manera exagerada que se trata de una paternidad real, verdadera, propia, plena, dejando a salvo la pureza del dogma de la virginidad de María. Por tanto, es todo, como decimos, un poco forzado. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dice la teología católica, o sea, la ortodoxia de nuestra fe, sobre la paternidad de San José? En primer lugar, hay que afirmar de una manera rotunda que la paternidad de San José sobre Jesucristo en absoluto fue física o natural. Esto lo sabemos por la fe. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen y se hizo hombre. O sea, por virtud del Espíritu Santo. Esto no tiene
vuelta de hoja, solo María y el Espíritu Santo, o digámoslo más exactamente, María y la Santísima Trinidad, cuya acción, porque la encarnación es la obra ad extra por excelencia de la Santísima Trinidad, por tanto, la Trinidad bienaventurada, cuya acción se apropiamos nosotros, aplicamos al Espíritu Santo, solo María y la Trinidad intervienen en la realización de este misterio augusto de la encarnación del Verbo. Ya lo hemos visto en el relato de Lucas 1, 34, 35. José era tenido por padre de Jesús, nos dirá Lucas 3:23. Ut putabatur, según se pensaba, y San Mateo, el gran evangelista josefino, supone absolutamente excluido todo influjo de varón en la admirable concepción del Hijo de Dios. Es muy vivo, muy expresivo el relato de Mateo cuando nos narra cómo María fue descubierta de haber concebido en su seno por obra del Espíritu Santo, mientras José, lacerada su alma por el dolor de la sorpresa, escucha la voz del ángel: no temas recibir a María por esposa. Lo que en ella nacerá es por obra del Espíritu Santo. Y este pensamiento lo encontramos bien grabado por el evangelista en su transmisión de la genealogía de Jesús, porque al llegar al Señor abandona el estilo de todo el relato y cambia la expresión que debía seguir. Debería haber dicho: uno engendró a otro, así todas las generaciones hasta que llega José, y tendría que haber dicho: y José engendró a Jesús. Sin embargo, cambia todo el relato aquí y dice Mateo 1:16: y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. No se dice para nada Jacob engendró a José, José engendró a Jesús, sino que hay cambio. Por tanto, María tiene un papel primario en el nacimiento de Jesús y José queda en lugar secundario, posterior, en su dignidad de esposo de María y padre legal de Jesús. Esta primacía, este protagonismo, esta preponderancia de María aparece en otros apuntes de los evangelistas, por ejemplo, cuando Mateo nos presenta a los magos, Mateo 2:11, hallaron los magos al niño con María, su madre. Por tanto, María es la que como madre da a Jesús todo lo que las madres pueden dar a sus hijos. Y es ella la que concurre a la generación de Cristo de una manera próxima y ministerial. Presta la materia, porque el cuerpo perfectísimo del Verbo encarnado se forma de la sangre de María, y lleva a Jesús en su seno, le presta también su vientre y le da a luz milagrosamente. De esta manera, María coopera física e intrínsecamente a la encarnación. De su carne purísima, inmaculada, formó el Espíritu Santo el cuerpo de Cristo. Lo decimos en las letanías del corazón de Jesús: cor Jesu in sinu virginis maris a Spiritu Santo formatum. Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y de este concurso maternal se llega a que María toca con su propia operación a Dios. María, por esto, no es que sea principio activo de la unión hipostática. La causa eficiente principal de la encarnación solo es Dios. Lo que pasa es que a María le fue pedido su concurso y ella ofreció su cuerpo al Espíritu Santo para que por obra de él formara un cuerpo para el Verbo que se iba a encarnar. Por tanto, quien forma un cuerpo y le infunde un alma es el Espíritu Santo. Y como hemos dicho antes, la encarnación es propiamente obra de toda la Santísima Trinidad. Apropiamos la causalidad eficiente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo se le atribuyen, por una especial conveniencia, las obras de amor, de gracia y de santidad. Pero
Ni siquiera por esto puede llamarse el Espíritu Santo Padre de Cristo, porque el Espíritu Santo no produjo la naturaleza humana de Cristo de su propia sustancia. Bien, todas estas consideraciones nos llevan a pensar un poquito en fin, meditar, aunque sea brevísimamente, es un tema muy bonito, las relaciones del Espíritu Santo con Jesucristo. Y esto nos lleva también a pensar que solo la Virgen y el Espíritu Santo realizan el misterio, quedando suplida toda la actividad de un varón por la virtud divina y sobrenatural del Paráclito y por la aceptación libre y voluntaria de esa joven mujer que era María Inmaculada. Por tanto, la paternidad física y natural de San José sobre Jesús queda totalmente excluida. No fue San José el que dio la vida material, la vida humana a Cristo, al modo que lo hacen los demás padres, engendrando de su propia sustancia y comunicando la misma naturaleza específica. Que Dios nuestro Señor, según la carne, no fue concebido en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del germen de José, es una herejía que fue condenada por el Papa Paulo IV en su Constitución Cum Quorundam. Y por lo tanto, cuando hoy los racionalistas y modernistas vuelven a hacer resurgir esa herejía, la condena de la Iglesia se mantiene exactamente igual. Por tanto, el Espíritu Santo, refutando ahora más en concreto esas teorías tan peregrinas de los autores Corbató y Petrone, el Espíritu Santo no produjo germen alguno humano, ni menos lo tomó de San José para la generación de Cristo. No puede admitirse que el Espíritu Santo produjera ese germen. Lo que hizo el Espíritu Santo, mediante su propia virtud, es lo que es natural a ese germen, produciendo el efecto correspondiente a un germen humano en la materia preparada por María. Lo que no se puede admitir de ninguna manera es que de un modo milagroso el Espíritu Santo tomase la materia de San José para realizar la concepción de Cristo, dejando así a salvo la virginidad de María y también la de José. El dogma católico afirma paladinamente que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo sin germen alguno de varón. Y dice en su canon tercero el Concilio Lateranense: si alguien, en oposición a los santos padres, no confiesa con propiedad y verdad que la Madre de Dios, siempre Virgen Inmaculada María, concibió sin germen de varón por obra del Espíritu Santo, sea anatema. Por tanto, vemos que esto lo que hace es recoger toda una tradición patrística y teológica que ha proclamado a través de los siglos la concepción de Cristo efectuada asque virili semine, sin germen de varón alguno. Podríamos hacer un recorrido no muy largo, seamos sinceros, porque no son en esto muy explícitos, pero un recorrido que supondría un muestreo suficientemente expresivo de las tomas de posición de los padres de la Iglesia. Pero nos conformamos con Santo Tomás de Aquino como el que recapitula todo lo que dicen ellos y que dice en la tercera parte de la Suma, la que trata de los misterios de Cristo, en la cuestión 31, artículo 5. Cristo nació de madre virgen. Como concebido por una virgen, nada tomó propio del varón, cuya obra activa suple la acción del Espíritu Santo. Como nacido de madre, recibió de ésta cuanto reciben de su madre todos los hijos. Corroborando las palabras del Aquinate
y sintetizando toda la tradición teológica, el Catecismo de San Pío V dice así, la primera parte también: el cuerpo de Cristo se formó de la purísima sangre de la Virgen Inmaculada sin concurso alguno de varón, únicamente por virtud del Espíritu Santo. En el seno de la Virgen fue concebido no como los otros hombres mediante la infusión del germen humano por un varón, sino excediendo el orden natural de las cosas por virtud del Espíritu Santo. Terminemos esta parte diciendo, y apoyándonos nuevamente en el doctor Angélico, que esta concepción milagrosa de Cristo fue convenientísima. Y esto hay que explicarlo frente a los que a veces han objetado que esta manera de ser concebido en Cristo podría haber disminuido su auténtica y verdadera humanidad. Pues bien, dice Santo Tomás de Aquino, es cosa evidente que siendo el poder de Dios infinito y recibiendo todas las criaturas su virtualidad de esa potencia divina, todo efecto producido por cualquier causa puede proceder inmediatamente de Dios, sin ayuda de causas de la misma naturaleza y especie. Por tanto, si la virtud generativa humana produce un hombre perfecto, la virtud divina que dio tal poder al germen humano puede obrar los mismos efectos sin necesidad de tales elementos seminales, constituyendo un hombre perfecto. Esto lo dice en la Suma contra Gentes o contra Gentiles, libro cuarto. Bien, por tanto, la afirmación de que el Espíritu Santo tomó el germen de San José para la concepción de Cristo es inadmisible y está al menos virtualmente condenada. Ya hemos visto que ese libro del padre Corbató fue introducido en lo que entonces existía, después ha sido suprimido porque no habría lugar para tantos títulos como habría que incluir en el índice de libros prohibidos. Pero la paternidad de San José, aun no siendo biológica, estuvo presente de una manera espiritual porque él ya estaba en disposición de acoger a la Virgen en cuanto se lo pidiera el ángel, de una manera espiritual como cobertura. Ahora lo veremos. Y esto nos apoya en la explicación, el desarrollo de la idea de la paternidad de San José. Escuchemos nuevamente a Santo Tomás. Él afirma la existencia de algo más que la simple paternidad por razón del matrimonio. Y, por tanto, repite el doctor Angélico que Cristo, como concebido por una virgen, nada tomó propio del varón, cuya obra activa suple la acción del Espíritu Santo. Bien, concluyamos diciendo que la de José no fue una paternidad real y verdadera, propia y plena, en el sentido absoluto de las palabras. Ya lo hemos demostrado porque no hay una plenitud del ejercicio de la generación de la paternidad en San José. Vamos ahora a hablar brevemente ya, porque creo que el tiempo empieza a apremiarnos, como suele sucedernos, sobre las diversas denominaciones con las que se quiere atenuar la paternidad de San José. Padre legal, padre putativo, padre nutricio, padre adoptivo, padre virginal. Padre legal puede tomarse en doble sentido. Primero, en que así aparecía ante la ley. Era el padre de Jesús, socialmente hablando, públicamente hablando, y también era padre legal como lo prescribía la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. En el primer aspecto es exacta la denominación, porque efectivamente a todos los efectos, socialmente hablando, jurídicamente hablando, José fue el padre de Jesús. Ahora, la expresión es falsa si la tomamos en el sentido prescrito por la ley del Antiguo Testamento, porque el matrimonio
de José con María no tenía nada que ver con esa ley que decía en el Deuteronomio 25:5. Cuando dos hermanos habitan uno junto al otro y uno de los dos muere sin dejar hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con un extraño. Su cuñado irá a ella y la tomará por mujer, y el primogénito que de ella tenga se alzará en el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Nada tiene que ver con esa ley, como hemos visto, el matrimonio de José con María. Y por tanto, en este sentido, José no es padre legal de Jesús, aunque sea su padre social y la consideración pública. Segundo, padre putativo de Cristo. El verbo putare en latín es pensar, o sea, es padre ut putabatur, dice Lucas, según se pensaba. Cuando empezó a predicar tenía 30 años y era, según se creía, hijo de José. Por eso esta denominación ha sido muy adoptada por la Iglesia, y de aquí viene el diminutivo Pepe de los Josés, porque San José, P. Pater putativus, la abreviatura de pater putativus se leía así, PP, y de ahí viene el diminutivo. Pues bien, los padres le llaman así, por ejemplo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Bernardo después, pero este título no expresa la verdadera y objetiva paternidad de José, porque es una cosa como muy insistiendo en que es solamente porque la gente lo creía. Era tenido como padre de Jesús. Y se pregunta a San Agustín, ¿y por qué esa opinión? Porque en el juicio que de él hacían los hombres le atribuían lo que suele proceder de los hombres. Así pues, el Señor no nació del germen de José, aunque lo creyeran, mas sí, debido a la piedad y caridad de San José, vino al mundo el Hijo de la Virgen y a la vez Hijo de Dios. Sermón 51 de San Agustín y obra de Nupcias. Bien, de hecho, ya hemos visto que la Escritura llama a San José padre a secas, sin calificativo alguno, y que la Virgen no llegó al templo diciendo al niño, mira que tu padre putativo y yo te buscábamos angustiados. Tercer título que se da a San José, padre nutricio. ¿Por qué? Porque alimentó al niño, nutrió su cuerpo, le defendió, le estrechó entre sus brazos y tuvo con él toda la solicitud que tiene un padre para con su hijo. Así le llaman también San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y San Bernardo, entre otros. Pero es una denominación también impropia para expresar la paternidad de José, porque nunca la Sagrada Escritura habla de padre y madre nutricios, sino, ya lo hemos visto, Guinei, tu padre, le dice la Virgen. Bien, padre adoptivo. Es una calificación muy superior a las precedentes, le llaman así a veces también los padres. Le adoptó como hijo, podría ser padre de él porque le adoptó como hijo, dice San Agustín. San Bernardino, el gran santo de la tarda ya Edad Media, el gran apóstol de San José, pero con mayor exactitud podríamos decir no que José adoptó a Jesús como hijo, sino que José fue adoptado como padre por Jesús. Dice Cornelio Alápide, San José fue más padre de Cristo que el padre adoptivo es padre del hijo adoptado. Vamos a cortar esta argumentación que es muy bonita, pero nos interesa ir a parar a este último título, que es el más cabal, el más redondo y cincelado. Padre virginal. Así han empezado a llamar a San José los autores modernos, recomendando este título con mucho calor. San Pío X indulgenció esta jaculatoria, que más que ejaculatoria es un suspiro. Oh José, Padre virginal de Jesús. También otros han querido llamarle Padre vicario del Padre Celestial, por ser la de José una paternidad vicaria, porque hace las veces de padre, como dice Santa Teresa en el capítulo
sexto del libro de la vida, donde se detiene a hablar largamente del santo patriarca en aquel alegato precioso. Puesto que siendo ayo fue padre del niño, dice la Santa Madre. Bien, pues, ¿cuál es la conclusión? Que la paternidad de San José es una paternidad nueva, única, singular, de orden superior a la paternidad natural y adoptiva humanas. No es una paternidad metafórica o de pura ficción, porque tenemos un vínculo moral y jurídico tan verdadero que no encontramos otro igual en el orden humano. Por eso decimos que se trata de una paternidad única, singular, nueva. Como singular y nueva y única es la ordenación y la dependencia que Dios en su decreto divino estableció entre el matrimonio de San José y la Virgen María y la encarnación de su Hijo unigénito. Esta paternidad de San José es difícil de expresar en una palabra. Es una paternidad, ya lo hemos visto, por razón del matrimonio, y es una sentencia teológicamente cierta, según dice Santo Tomás de Aquino. Al estar basada en el matrimonio, él puede ser llamado plenamente Padre de Cristo. Y, como digo, tendríamos que detenernos también en este argumento. Pero ya son muchas ideas, mucho el tiempo que estoy empleando, y me gustaría terminar diciendo que esta paternidad nueva y superior de San José con Jesús se basa en un vínculo moral estrechísimo, fundado, como acabamos de decir, en los derechos del matrimonio, pero especialísimamente íntimo y fecundo por la expresa voluntad de Dios que decretó esta paternidad. O sea, que José es padre de Jesús porque Dios lo ha querido así, aunque no sea padre biológicamente. El lazo de unión y dependencia entre José y Jesús es mucho más íntimo y consistente que el que pone la simple adopción humana. Por eso al santo patriarca, Dios, al prepararle y destinarle y designarle para ser padre del Verbo en la tierra, le concedió los sentimientos paternales de amor y afecto más tiernos cerca de Jesús en cuanto hombre que ha tenido ningún otro ser humano, salvada la Santísima Virgen. Y este es el fundamento de nuestra devoción josefina. Lo dice así Santo Tomás. Cristo fue fruto de aquel matrimonio. Ni el hijo de adulterio ni el adoptivo educado en el matrimonio son bien del mismo, porque éste no se ordena a la educación de ellos, como este matrimonio fue ordenado especialmente a recibir y a educar a Jesús. Y por eso José se había desposado con María. Es padre de Jesús por razón del matrimonio y es padre de Jesús por razón de la virginidad. José fue virgen por María, para que del matrimonio virgen naciera el Hijo virgen, dice San Jerónimo. Y San Francisco de Sales hace aquella comparación preciosa que ya había sido estrenada por San Efrén. Dice, se dice que los varones de las palmeras hacen fecundas a las hembras si las cubren con su sombra, sin mezclarse con ellas ni comunicarles su sustancia. Como estos se llaman padres, aunque no engendran, así José es llamado padre, aunque no fuese varón de la Virgen. Y San Agustín dirá en ese mismo sermón 51 que hemos citado antes, así como aquel matrimonio fue verdadero matrimonio, sin corrupción alguna, así porque no había de recibir castamente el marido lo que castamente dio a luz la mujer. Como ella fue castamente esposa, así él fue castamente esposo. Y así como ella fue madre castamente, así él castamente fue padre. Quien diga, pues, que no debe llamarse padre porque no engendró al hijo, ese tal busca en la procreación de los hijos el placer sensual, no el afecto de la caridad. Podríamos terminar con este expresivo párrafo de el piadoso autor Sauvé en su obra
sobre San José. Oh San José, esposo de María, ella os ha dado no solamente la virginidad de su alma, sino también la virginidad de su cuerpo, y por tal razón el hijo de esta virginidad, hecha fecunda por la acción del Espíritu Santo, es hijo vuestro. Vos sois su padre virginal y por lo mismo verdadero, de quien nace virginalmente del Padre en la eternidad, y aquí abajo, virginalmente en vuestro matrimonio, de vuestra esposa purísima María. Si esto fue así como lo fue, no es difícil comprender que Dios, nuestro Señor, concediese a San José sentimientos verdaderamente paternales y llenos de encantadora ternura hacia su Hijo de la tierra, Jesucristo, y que ese amor ardentísimo tuviese como correspondencia una solicitud paterna abnegadísima y delicadísima. Con esto, después de haber hablado, yo creo que casi una hora completa, y de pedir perdón porque a veces he tenido la cierta impresión de no haber sabido declarar bien, desmenuzar bien la densidad del argumento, pero no sé hacerlo de otra manera y pobre de mí el tiempo no me permitía. Después de todo esto, yo ya pondría fin a esta disertación que creo que ha tratado, aunque con mi torpeza, sobre un tema muy interesante, pocas veces tocado y que creo que es muy clave para aumentar nuestra devoción a San José y para poderle llamar a boca llena San José, nuestro verdadero Padre y Señor, como le llamaba la Santa Madre Teresa. Porque si Jesús es nuestro hermano mayor y su Madre María Inmaculada es la nuestra, y si Él llamó en la tierra Padre y le llamará en el cielo a San José, nosotros también queremos llamarle y que Él se vuelque sobre nosotros según esa devoción filial nuestra, San José, nuestro verdadero Padre y Señor. Muchas gracias. Monseñor, brillante como siempre, y no ha dejado por el tiempo, si es verdad, como se dice, no se puede extender más, pero la explicación ha sido, como siempre, con las otras conferencias, brillante. Nos preguntan si el título Padre Mesiánico de Jesús aplicado a San José es un título correcto. Yo creo haber señalado que ningún título es correcto si se adjudica un adjetivo, un apellido al título glorioso de Padre. Si se quiere significar con esa denominación Padre Mesiánico el hecho de la inclusión de José con un protagonismo interesante en la genealogía de Jesús, entonces podemos decir que José sirve como eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para introducir en la historia de la salvación al Mesías.